En varios domingos hemos estado escuchando hablar un mensaje de parte del Espíritu Santo sobre el servicio, ¿verdad? Sobre trabajar en lo que el Señor nos ha dado, en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque a través de el poder trabajar en algo que te dan, vas creciendo. No sé si les pasa. Cuando te casas, por ejemplo, comienza un trabajo allí de conocerse y de poder crecer juntos y puede haber cambios, ¿verdad? No te casas y te vas a vivir cada uno por su lado, ¿no? Hay tantos ejemplos que podemos decir, ¿no? Y cuando tomamos un compromiso, así como es el casamiento, que es un compromiso de por vida, es un compromiso con el Señor, ¿verdad? Este compromiso que tomamos el día que aceptamos a Cristo en nuestros corazones es algo que va creciendo cuando vamos caminando con Él. Amén. Es algo que va formando nuestras vidas. Por eso el Señor, por eso el Espíritu Santo nos habla en este tiempo de no quedarnos parados. No está el Evangelio hoy para nosotros para estar mirando, ¿no? Ser espectadores, sino para vivirlo. Me gusta algo para comenzar la palabra que dice Isaías 42. Me gusta un mensaje que habló nuestro pastor hace un tiempo, que habló el Señor mucho a mi vida, que es el Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? El Dios de oportunidades, aquel que te llamó y que no se cansa, ¿no? De decirte, levántate, levántate, haz, pon en práctica, ¿no? A veces parece que vinimos al Señor y que nos da temor de que nuestras vidas sean transformadas muy repentinamente o que nos saquen algo o que algo cambie, ¿verdad? Otras veces venimos con una necesidad desesperada de cambios. Cada uno llegamos de forma diferente, pero en el proceso vamos teniendo que dejar cosas, ¿verdad? Vamos teniendo que renunciar y vamos teniendo que tomar cosas nuevas para nuestras vidas. Y hay algo que me gustaba de esa palabra y es el proceso que Dios tuvo en la vida de este ejemplo que fue Juan Marcos. No sé si se acuerdan, cuántos la han escuchado, ¿verdad? Ese ejemplo que me impacta a mí, ¿no? El trabajo de Dios que moldea a una persona hasta llevarla a hacer el propósito que Él tenía con su vida, ¿no? Que era ser su siervo, que era escribir un evangelio tan lindo como es el Evangelio de Marcos. Y esto me venía impactando, ¿no? Y los ejemplos que escuchábamos cada domingo, ¿no? El llamado de Gedeón, el llamado de Sansón, como cada uno a la hora de recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo gestionamos de maneras diferentes, ¿no? Pero me gusta lo que Jesús vino a hacer. Él vino a hacer algo que lo dice toda la palabra desde el principio hasta el fin. Y aquí en el libro de Isaías 42 dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y me impacta y me gusta lo que este pasaje dice y el significado que tiene, ¿no? Este versículo 3, cuando Jesús habla de que Él no viene a destruir a la persona que está quebrada, sino que viene a restaurar, Él viene a traer libertad, ¿no? Él viene a producir cambios, aquello que quizás nosotros desecharíamos si lo tuviésemos delante, como es una caña cascada, entre un montón de cañas no usarías a una que está a punto de romperse, ¿verdad? Usarías a una sana, a una fuerte, a una que sea buena.
En cambio, Él dice que a esa Él no la termina de romper, sino que la restaura, ¿no? Me gusta el Dios que cambia vidas. Él vino a cambiar la situación del ser humano, porque a veces creemos que cuando Dios nos habla tanto de servicio y cuando nos habla de cambiar, creemos que nos está queriendo sacar, ¿no? Y nos está queriendo arrancar cosas de nuestra vida que muchas veces nos cuesta renunciar, ¿no? Pero Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Él sabe lo que nosotros, el lugar donde quiere llevarnos. Por eso trabaja en nuestras vidas, ¿no? Y no trabaja para destruir, sino que Él es el que vuelve a hacer que esa caña que parecía a punto de romperse vuelva a servir. Es el que hace que la vida de una persona rota por distintas circunstancias o por cosas que le pasaron, para Él es algo bueno, es algo en sus manos que Él puede trabajar, que Él puede moldear. Él no apaga, dice el pábilo que humea, aquello que está apenas con vida, ¿verdad? Que quizás en algún momento fue una llama o fue un fuego, ¿no? Pero ahora simplemente está humeando. Dice que Él no lo apaga, sino lo vuelve a encender. Jesús vino a traer lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Por eso me gusta cómo la palabra nos pide, nos enseña y nos empuja a tener cambios. Me gusta cuando el Espíritu Santo nos habla del servicio, porque la Biblia entera está llena de todo el Nuevo Testamento, nos habla de las obras, aunque a veces muchos no queremos escuchar, ¿verdad? Pero la pura verdad es que la palabra habla mucho del trabajo y la oportunidad que tenemos, ¿no? Como nos dice el almanaque hoy, que es el día de todos los santos, ¿verdad? El día de todos los santos. Pero en cambio la palabra, eso dice el almanaque, en cambio la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser santos aquí para luego participar junto a los santos allí, ¿verdad? No nos vamos a convertir en santos una vez que dejemos este mundo, sino que eso sucede mientras que tengamos los pies sobre esta tierra. Por eso la palabra de Dios no deja de empujarnos al servicio, porque hay mucho de Dios para la vida de aquel que quiere un cambio en su vida. Hay mucho. Jesús vino con poder y vino con ganas de poder transformar vidas. No vino a sacar, no vino a robarte tu tiempo, no vino a robarte tu dinero, no vino a robarte tu familia y no vino a destruir nada. Él vino a dar vida a aquellas áreas muertas, vino a dar vida a los pábilos que humeaban y a las cañas quebradas, vino a restaurarlas, ¿no? Entonces no es extraño que el Evangelio cuando venga a nuestras vidas produzca cambios y nos empuje a tomar decisiones. Y en ese caminar con Dios a veces nos cuesta más o menos. Por eso me gusta mucho el Señor como nos habla. Vamos a leer en Mateos 13. Mateos 13. Ya que tenemos más tiempo, leemos algún pasaje más. Ahora que no estamos ansiosos por salir corriendo. Dice Mateos 13, seguro que lo sabes de memoria, lo has escuchado un montón de veces, los que ven los viernes lo han escuchado, en la palabra que hemos estado aprendiendo estos días viernes, dice el 13:44, si lo tenemos lo leemos. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo, ¿no? Y más abajo dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces aquí la palabra nos habla de que aquel que se encuentra con el Señor, aquel que encuentra que el Evangelio viene a su vida,
dice que lo identifica, muchos lo identifican con la perla de gran precio, ¿no? Y se produce ahí, no sé si a ti te ha pasado cuando te encontraste con Jesús. Yo puedo testificar de que a mí me pasó, ¿no? Les contaba recién que hace mucho tiempo cuando llegué al Señor, aunque había leído la Biblia durante mucho tiempo, hasta que no vine al Señor, hubo muchas cosas de las que leía que no las podía entender, ¿no? Pero estando allí en la iglesia, ya habiendo tomado la decisión de que necesitaba un cambio en mi vida, empecé a entender lo que estaba leyendo y el Espíritu Santo empezó a trabajar con mi vida. Y recuerdo de que teníamos los días viernes unas clases en las cuales nos dividíamos en grupos, y en el grupo que me tocaba a mí, el maestro en ese momento era nuestro pastor. Y él solía hacer muchas preguntas acerca de lo que habíamos, de la prédica del domingo. Entonces me acuerdo que me preparaba el día viernes para cuando me preguntara. Y un día pasó que yo estaba buscando del Señor, ¿no? Porque había leído estos pasajes donde dice que el que encuentra al Señor es como aquel que encontró un tesoro escondido en el campo. Y el que encuentra al Señor es como el que encontró una perla de gran precio y renunció a todo lo que tenía para poder tener aquello que había llegado a su vida. Y me acuerdo de que hubo un invitado que predicó y habló sobre lo que era el antes y el después de conocer a Cristo, ¿no? Y decía esta persona que a veces no es muy marcado, ¿no? El antes y el después con Cristo, que no se notaba mucho. Yo me acuerdo que esa palabra en mi corazón fue como un choque, porque para mí el haber conocido a Cristo era un cambio radical de vida, ¿no? Me acuerdo que Jesús había venido a mi vida como la perla de gran precio y era el tesoro escondido en el campo. No había nada que yo quisiera más dejar para poder tener ese tesoro. Entonces me acuerdo que me preparé, yo pensaba, no voy a decir lo que cualquier diríamos para quedar bien, voy a decir lo que pienso cuando me pregunte. Entonces voy a decir que para mí hay un antes y un después bien determinado cuando uno conoce a Cristo. Y me acuerdo que cuando el pastor me preguntó, le dije, para mí hubo un antes y un después bien marcado el día que decidí que Cristo iba a ser el Señor de mi vida. Porque aunque uno sale después de conocer a Cristo y vuelves a tu casa, a la misma casa donde vivías, quizá al mismo trabajo donde trabajabas, lo que el Señor vino a hacer es producir un cambio en el interior del corazón. La obra de Cristo no venía directo a lo material y a lo externo. Él viene a traer libertad a los cautivos. Él, cuando dice que Él no apaga el pábilo que humea, sino habla de que enciende un fuego en el corazón, que restaura la vida que está quebrantada. Él vino a cambiar lo que sucedía dentro de los corazones, aunque había gente que no lo entendía de esa manera, ¿no? Y me acuerdo que para mí esto era así, porque había muchas cadenas que se habían roto en mi corazón. Entonces podía decir que Cristo fue para mí un antes y un después muy marcado, ¿no? La vida con Él no es lo mismo que la vida sin Él. Y yo creo que todos aquellos que se han encontrado con el Evangelio y han identificado el valor que el Evangelio tiene, les ha sucedido lo mismo. Pero como escuchábamos todo este tiempo, hay algunos que lo ven de esta manera, ¿no? Teníamos el ejemplo de Sansón y el de Gedeón el domingo pasado, no sé si han escuchado la prédica, ¿se acuerdan? ¿No? Cada uno le ponemos valor a lo que Dios trae, un valor diferente, ¿no? Entonces, depende de tu decisión cuando Cristo te habla y cuando Él viene a tu vida, de la decisión que tú tomes, lo que va a suceder en tu vida. ¿Amén? Vamos a leer en el libro de Marcos,
Marcos capítulo 2, versículo 13. Hay dos ejemplos que quiero sacar, mucho que la palabra tiene. Y aquí habla del llamamiento de Leví, ¿no? Todos sabemos que Leví, que es Mateo, era un recaudador de impuestos, aquel que era un publicano, ¿no? Alguien despreciado, alguien que se lo consideraba entre los pecadores porque era el que estaba a favor de aquellos que oprimían al pueblo, ¿no? Quizás un poco ladrón, quién sabe, ¿no? Todas las características que él tenía, pero solía suceder eso con aquellos que trabajaban en esta área, ¿no? Y dice que allí pasó Jesús cerca de él, ¿no? Y le llamó. Por eso podemos ver que Jesús cumple con aquello que vino. Él vino a buscar a aquellos que estaban en una situación sin Dios, ¿no? Y dice después, dice aquí el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Una de las cosas que podemos ver es que él se fue y también llevó a muchos. Y después sigue diciendo, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y con pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Y como oraba recién nuestra pastora cuando estábamos por compartir la cena al Señor, Él vino a sacarnos de la inmundicia, del lugar, del pecado, de la situación en la que nos encontrábamos. Él vino para transformar nuestras vidas. Él no vino para que sigamos viviendo lo mismo que estábamos viviendo antes. Aunque en el proceso el Señor va a ir restaurando, el Señor va a ir liberando, el Señor va a ir sanando, pero Él vino para cambiar algo, ¿no? Vino a aquellos que vivían sin Dios, ¿no? Aquellos que eran como una caña cascada, ¿verdad? Que puede ser la vida de Leví, ¿no? Porque por la clase de trabajo que tenía, estaba despreciado, como era la vida de todos aquellos que estaban sentados en aquel momento a la mesa, ¿no? Pero el Señor dice que Él vino, dice que Él al instante, cuando Jesús le llamó, ¿qué dice que hizo? Se tomó un tiempo, lo pensó, hizo cuentas, vio cuánto tenía que dejar, cuánto iba a tener que renunciar. Dice que al escuchar la palabra del Señor, para él fue, y lo podemos decir que fue así porque después es el que escribe el Evangelio, ¿verdad? Entonces podemos testificar de que es así. Algo sucedió en la vida de él, que él dijo, sí quiero, ¿no? Y tuvo que renunciar a la vida que llevaba. Tuvo que renunciar, ya no podía seguir siendo publicano. Ahora era el escritor de uno de los evangelios que me encantan. No sé si han leído el Evangelio de Mateo, pero es extraordinario. Ahora era ese. No era un publicano sentado al banco de los tributos. Qué glorioso, ¿no? Lo que hace Jesús en la vida de aquel que le dice sí y le sigue. Y empieza el proceso con él. Y aquí en Lucas 19, capítulo 19, versículo 1, dice, aquí tiene otro encuentro, ¿no? Que este ya no era un publicano, sino que era
jefe de los publicanos. Así que ustedes imagínense qué clase de persona era este Zaqueo al que Jesús se le cruzó en el camino, ¿no? Él no era ladrón, no era opresor, sino que era jefe de los opresores y de los ladrones. No sé en qué situación estás tú cuando te encontró Jesús, pero esto nos habla que tenemos oportunidad, cualquier sea. Tenemos montones de ejemplos en la palabra. No podemos hablar de todos, pero hay montones de ejemplos en la palabra, ¿verdad? De lo que Jesús puede hacer, ¿no? Este Zaqueo estaba intentando ver si se enteraba de lo que estaba sucediendo, porque Jesús estaba pasando por allí, ¿verdad? Y quizás cuando él habrá escuchado hablar de Jesús, habrá pensado también como este puede que sea una perla, puede que tenga algo de valor en su vida. Porque si no, no hubiese subido al árbol, no hubiese respondido a Jesús al instante, no hubiese hecho todo lo que hizo, ¿no? Para poder obtener esa perla de gran precio que se cruzaba por su camino. La palabra nos dice que él era un hombre rico, jefe de los publicanos. Entonces, yo creo que podemos ver a Jesús que camina entre los pobres, que camina entre los enfermos y que también le da oportunidad a este hombre, lo cual el mundo le habría ofrecido todo lo que le podía ofrecer, porque era un hombre rico. Así que el mundo, podemos decir, que le había ofrecido todo lo que le podía ofrecer. ¿Por qué iba a necesitar Zaqueo a Jesús? ¿Por qué Jesús sabía que Zaqueo no tenía lo más importante que necesitaba en la vida, que era a él? ¿No? Yo no sé, pero aquí dice la palabra que cuando Jesús le habló mientras que él estaba arriba del árbol, le dijo, es necesario que hoy vaya a tu casa, te falta algo, crees que lo tienes todo, pero verdaderamente te voy a enseñar lo que te falta. Y le enseñó que le faltaba todo, verdaderamente. Por eso es tan necesario escuchar lo que el Espíritu Santo dice en este tiempo. El Señor no vino a sacarnos nada, ¿no? No vino a la vida de Ana, no vino a la vida de Joana, no vino a la vida de Miriam, porque tenían un montón de cosas que a Dios le hacía falta. Sino que a cada una de ellas, a mí, a cada uno de los que estamos aquí, nosotros necesitábamos a Dios. Y por eso Él vino. Él vino porque nosotros somos los que le necesitábamos. Podemos ver el ejemplo de Zaqueo, que quizás podía, no dice ni que estaba enfermo ni nada, pues podía haber tenido todo lo que alguien, siendo un hombre rico, lo que alguien necesitaba. Sin embargo, le faltaba todo. Lo leemos, dice el 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quizá eso también le faltaba, que era pequeño. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, sabes que el Señor te conoce. Quizás nadie se lo había presentado, pero dice que él lo miró y le llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él
también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, podemos ver cómo fue, ¿no?, ese instante, ¿no?, en que Zaqueo dijo, a ver, me lo pienso. Vemos que tuvo una actitud gozosa, ¿no? Él identificó en el Señor, teniéndolo todo, que le faltaba lo que Jesús le estaba ofreciendo, ¿no? Él llevó allí, por eso digo que a veces depende cómo nosotros recibimos lo que Dios nos está dando hoy, la puerta que está abriendo delante nuestro, es cómo vamos a vivir nuestra vida con Él. Porque ahí había hombres también que murmuraban diciendo, este come y este hace cosas con los pecadores, ¿no? No todos podían identificar de la misma manera a Jesús. No todos recibieron a Jesús de la misma forma, sino que este Zaqueo encontró en Jesús la perla de gran precio. Encontró el tesoro más grande que se puede tener, que es la salvación. Dice, por cuanto, dice, ha recibido, ¿no? No hubo, como se escucha por ahí, no sé, en algún lado, que dicen que lo último que se convierte es el bolsillo, ¿no? Así que no era cosa fácil, ¿no?, que un hombre rico se convirtiera, porque convertirte ahí con tanta pobreza, y bueno, hoy y en cualquier momento, pero sí es posible. Para Dios todo es posible, como Jesús dijo, ¿no? Y este Zaqueo enseguida vio su fallo y vio y dijo, Señor, todo lo que he defraudado lo voy a devolver y lo voy a devolver por 4 veces, ¿no? Y dijo, la mitad de lo que tengo lo doy. No es común ver a alguien que haga eso cuando Cristo viene. Pero si el tesoro escondido en el campo estaba la oportunidad de obtenerlo, Zaqueo no se lo iba a perder, no se lo iba a perder. Tenía que dejar atrás las cosas que en un momento de su vida tenían un valor importante para poder tener ahora lo que se estaba poniendo delante de él. Amén. Y aquí antes, en el capítulo 18, en el versículo 18, también se acerca a Jesús un muchacho rico. Fíjense que la misma situación, distinta, porque Zaqueo era un pecador total, jefe de pecadores, así que él estaba completamente condenado, ¿no? Según la gente y según todo, él estaba ahí con los pecadores. Pero este joven dice que cumplía con todo lo que la ley decía que había que cumplir para recibir la salvación, para recibir el favor de Dios. Dice que, si quieren lo leemos, en el versículo 18 de Lucas dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay, hasta tenía discernimiento este chico, Dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre me perdí. No matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, y porque era muy rico. Hasta ahí vamos a leer. Entonces fíjense, ¿no? Qué diferencia. Porque Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera nada ni que renunciara a nada. La convicción que vino sobre la vida de Zaqueo y el ver a Jesús como él le vio, hizo que él decidiera que él quería tener eso que tanto valor tenía, que él quería alcanzar. Y él solo tomó la decisión de renunciar a aquellas cosas que una vez habían sido su Dios, que una vez
habían sido el esfuerzo de su vida para ahora esforzarse por ganar la salvación, para ahora esforzarse por ganar a Cristo. Este joven rico que parece que tenía un poco de discernimiento al llamar a Jesús bueno, pero al final no tenía discernimiento ninguno, porque no entendió que la salvación era lo más preciado que se podía tener, ¿no? Que el trabajo, que el vivir con Jesús ahora, lo que Jesús le ofrecía, no se lo ofreció a todo el mundo, ¿no? No todos caminaron al lado del Señor, pero a Él le dio la oportunidad de caminar. Qué diferente. Quizás habría más escrito sobre Él si hubiese aceptado la oferta del Señor de caminar junto a Él. Y a veces tenemos esta oferta del Señor de caminar una vida con Él, ¿no? Pero depende cómo nosotros lo vemos y entendamos lo que Dios nos está hablando, es cómo vamos a decidir. Y como decía antes, no es que Dios tenga una necesidad de algo de lo que nosotros tengamos, sino que nosotros le necesitamos. Él vino a dar, Él vino a liberar, Él vino a sanar y Él tiene el poder, como decíamos recién, de cambiar la vida de una persona. Él tiene el poder de cambiar completamente cualquier sea la situación. Él va a aquellos que no le buscan y también responde a los que le están buscando. Amén. Me encanta la palabra, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, en nuestro caminar con el Señor, tenemos que tomar las decisiones que toman estos hombres de si vamos a renunciar a cosas o no. ¿No? A veces queremos lo sobrenatural de Dios, ¿no? Pero nos cuesta un poco dejar atrás, ¿no? Nos cuesta un poco dejar atrás aquellas cosas que nos han detenido y que nos han frenado. Nos cuesta venir al altar porque a veces lo que estamos atesorando parece que no es malo, verdaderamente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. He tenido que orar y decirle, Señor, bueno, dejo en el altar esto que me gusta, esto que amo, esto que tenía sueños de alcanzar, porque sé que quizás no coincida con mi vida contigo, o quizás no encaje en lo que tú quieres hacer con mi vida, ¿no? Pero hay un momento en el que tenemos que valorar si la salvación es lo más importante o no. Tenemos el ejemplo del joven rico que quiso encajar la salvación con la vida que él llevaba, ¿no? Y él creía que cumpliendo ciertos requisitos, ciertas cosas, era suficiente. Era suficiente. Dios no le podía pedir más que eso. Era merecedor de la salvación, ¿no? Él se paró y le dijo, ¿qué se necesita? Le dijo, bueno, honra a tu padre, a tu madre, bla, 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 bla. Y ya está. Y le dice, él creía que sí, todo esto lo he cumplido. Todo esto lo he cumplido y lo he cumplido desde mi juventud. Te falta solo una cosa, que lo que es tu Dios deje de ser tu Dios para que yo sea tu Dios. Es tremendo, ¿no? Porque el Señor siempre nos sorprende. Sale con cada cosa que uno dice, esto no me lo imaginaba. Nos conoce. Esa palabra que dice la pastora es el final de la palabra de hoy. El Señor nos conoce, el Señor nos mira. Él nos mira, Él sabe todo lo que haces. Y Él sabe que hay un reino celestial preparado para los santos que van a ser santos en esta tierra, no después que se mueran. Entonces hay algo preparado para aquellos que le dicen que sí al Señor, ¿no? Y la palabra de toda la palabra nos insiste y nos anima a que nos esforcemos y entremos al servicio, ¿verdad? Y trabajemos en aquello. Porque si no trabajamos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿qué pasa? Si tú en tu trabajo no trabajas, ¿qué pasa? Te echan. Y si tú no te esfuerzas en tu familia o en tu casa por mantener sana tu familia y te vas y vienes cuando te da la gana, ¿qué sucede? Se destruye, se arruina la relación, dejas de conocer a tus hijos, ¿verdad? Si tienes hijos. ¿Verdad, no? Se destruye.
cuánto más una relación con Cristo, ¿no? Si este Zaqueo no hubiese mantenido, si este Leví no se hubiese convertido en Mateo, si no hubiese mantenido esa relación y ese día que era un pábilo humeante y el Señor le encendió y le hizo llama que ardía y no hubiese mantenido vivo ese fuego, entonces ¿qué hubiese pasado? No vino, no es verdad a veces que una vez que cumplimos ciertas normas y ciertas cosas, ya lo tenemos todo y ahora podemos hacer lo que queremos, total no vamos a perder. No, como todas las cosas, si nosotros no nos esforzamos por hacerlas prosperar y por hacerlas crecer, se va a arruinar, ¿no? Qué bueno que es el Señor que no se cansa de llamarnos a mantener vivo lo que Él puso, ¿no? A que me gusta el apóstol Pablo porque él, si quieren abrir aquí en el libro de Hebreos, leemos unos pasajes más y oramos, ¿no? Y me gusta lo que el apóstol Pablo habla, porque él habla de las recompensas. Me gusta la Biblia, porque eso me hace pensar que hay algo más que lo que hemos vivido aquí que tenemos que alcanzar. Hay algo por lo que nos tenemos que esforzar, hay trabajo que hacer. Él habla muchas veces de la corona y cada uno de los apóstoles, la Biblia entera, ¿no? Habla de las obras, habla del trabajo, habla de lo que podemos hacer para luego. Y no es solamente la recompensa que vamos a recibir en el cielo, sino aquí lo que Dios hace. ¿Amén? Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 14, saben que la iglesia estaba aquí un poco parada, en algunas áreas parece, un poco con falta de crecimiento, de madurez. El pasaje explica un poco de eso, pero quiero leer el versículo 14 que le dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que el discernimiento viene por el uso, por el trabajar en las cosas de Dios. Cada vez más vamos entendiendo las cosas de Dios. Si nosotros nos quedamos simplemente con lo que hemos recibido el día que conocimos a Cristo, el día que nos bautizamos, el día como habla aquí la palabra, con las primeras cosas y no vamos a más, entonces como que no vamos a crecer, ¿verdad? Que era un poco lo que le pasaba aquí. Dice que por tener, para los que por el uso, por estar constantemente manteniendo vivo y trabajando en aquello que Dios puso en sus manos, ahora tienen lo de Dios en su vida, que es un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Fíjense que esto lo podemos ver reflejado cuando leíamos recién en los evangelios, tanto en el llamado de Leví como en Zaqueo, que había gente que criticaba que Jesús comiera con los publicanos y los pecadores. Tanto en los dos y en muchos, lo vamos a ver mucho en los evangelios, que siempre estaban criticando a Jesús. Porque esta gente había cumplido normas, pero nunca había vivido verdaderamente lo que Dios les estaba mostrando. Entonces no tenían un discernimiento entre lo bueno y lo malo. No podían entender que tenían a Jesús, al Mesías, delante de él. No, porque no habían vivido lo que Dios les había dado. Habían acomodado lo que Dios le había dado a la vida que ellos tenían. Y habían hecho algo que les gustaba a ellos entre las dos cosas. ¿No? Terrible, porque teniendo el mismo Jesús delante de sus ojos no podían discernir lo que les estaba diciendo. Hay necesidad que cuando Cristo venga tengas un cambio en tu vida. ¿Amén? Entonces dice aquí que los que por el uso están ejercitados y pueden entender y pueden discernir. Y en el versículo 12 dice, a fin que no os hagáis, en el 6:12, versículo 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿No? Es Hebreos 6:12.
Lo volvemos a leer. A fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos. ¿Qué trae la pereza? ¿Qué trae la pereza? Imagínate si te conviertes en un cristiano perezoso. ¿Qué trae la pereza? La pereza, dicen los proverbios, que trae pobreza. Y la pereza en el servicio y en el trabajo con Dios trae pobreza espiritual. Y trae falta de discernir el llamado y lo que Dios te está diciendo. Y no puedes entender que lo que Dios está queriendo hacer con tu vida es algo glorioso. Porque estás atado a aquellas cosas a las cuales vas a renunciar, a las cuales parece que te vas a perder. Yo no sé, pero este Zaqueo lo tenía todo, porque era un hombre rico. Económicamente por lo menos lo tenía todo, lo demás no lo sé. Pero no le valió, no era feliz con eso. Si no, ni siquiera hubiese corrido arriba del árbol a ver quién era ese que iba a pasar. Porque ya era suficiente, ya sus riquezas habrían llenado su vida. En cambio, no llenaban su vida. Necesitaba algo más, ¿verdad? Es así. Entonces, dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos, ¿no? Y esto había unas palabras que dijo el otro día la pastora, por ahí que nos empezamos a parecer muchos, o eso que nos digan que nos parecemos mucho. Y cuando leía este versículo yo decía, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, y pensaba, porque la palabra nos está hablando por todas partes, que seamos imitadores de aquellos que dice que por la fe y la paciencia heredarán las promesas, ¿no? Dice que imitemos a aquellos que nos enseñan, aquellos que nos guían, aquellos que nos hablan, ¿no? Aquellos que nos traen a Jesús, que los imitemos, que seamos como ellos, para que también seamos herederos de lo que está prometido. Amén. Entonces, quiero animarte en este tiempo que como el Señor nos está invitando tantas veces a trabajar, y yo creo que cuando el Espíritu Santo habla tanto, ¿no?, del servicio, del trabajo y del esfuerzo, es porque hay una necesidad. No sé si lo ves en el día a día, pero vienen tiempos difíciles y creo que hay una necesidad de que no nos lleve la corriente del mundo, ¿no? Que la falta de madurez y de crecimiento y de estar en las cosas de Dios no nos haga perder de vista lo que Dios tiene para sus vidas. Cuando el Señor te muestra cosas que tienes que renunciar y que tienes que dejar, por más que sean lindas y te gusten y que no parezcan malas, es porque tiene algo glorioso para tu vida. Cuando uno lee lo que Jesús vino a hacer a este mundo, quisieras correr y abrazarlo y no soltarlo nunca, porque lo que Él vino a hacer es algo glorioso. No hay nada malo. No tenía una necesidad de venir, sino vio que nosotros teníamos una necesidad. Vio que nosotros necesitábamos su venida, necesitábamos su transformación. Y cada vez que estamos dejando, y esto el Señor trabaja mucho en mi vida, dejando algo que Él nos pide que hagamos, estamos dejando parte de nuestra herencia, que se pierda. Estamos dejando. A mí me gusta hablar de las obras, aunque a algunos no les guste, a mí me gusta. Me gusta porque hoy les decía que leyendo en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla a las iglesias y les dice, escribe, ¿no?, al ángel de la iglesia, y escribe, le dice a Juan, escribe a la iglesia en Asia, a las 7 iglesias, y algo que Jesús les dice a todas, Él les dice, yo conozco tus obras, eres esto, esto, esto y esto. Y pasa la siguiente, y lo primero que Jesús le dice, yo conozco tus obras. Y pasa la siguiente, así, a las 7 iglesias, comienza a hablarles de la misma manera. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. No creas que no te miro. Miro tu esfuerzo, miro el tiempo que has invertido, miro el trabajo, y también a las que no hacían las cosas bien también les miraba. Pero el Señor les dice,
yo conozco tus obras. No, fíjense que Jesús está mirando el trabajo que hacemos. Por eso, para mí el Espíritu Santo es tan insistente el decir, tengas ganas, no tengas ganas, tengas fuerza, ven a mí, ¿no? Señor es suficiente, ¿no? Cuando uno ve lo que Él puede, ¿no? Cuando leíamos ahí recién en hebreo y más adelante, dice, Él toma lo vil, Él toma lo menospreciado y hace cosas gloriosas, ¿no? También hace cosas gloriosas de aquellos que a los ojos de los hombres no eran viles. Él hace de todos algo bueno. Amén. Me gusta la palabra del Señor que escriba sobre esto, porque todo el tiempo que caminemos sobre esta tierra es el tiempo que vamos a tener para comenzar a vivir lo que va a ser eterno, ¿no? Para comenzar a vivir nuestra eternidad con el Señor. Y qué bueno que Él nos insista tanto, ¿no? El mismo Jesús comenzó a hablar de la vida nueva que tú tienes, es una vida para trabajarla, ¿no? Es una vida que tienes que vivirla, ¿no? No te va a llevar a la salvación el cumplir ciertas cosas, sino que una vida completa con Él te va a llevar, ¿no? Amén. Nos ponemos de pie y quiero animarte que en este tiempo, no sé qué el Señor habla a tu vida, sé qué es lo que habla a la mía, pero muchas veces tenemos que traer al altar y poner en las manos del Señor, como les decía recién, cosas que quizás están ocupando un lugar en nuestro corazón, que nos impiden una entrega total porque parece que vamos a hacer algo malo, que vamos a hacer algo mal, que vamos a renunciar a algo. ¿Sabes? Si alguna vez tienes este sentimiento, lee lo que Jesús es. Lee Isaías, lee los Salmos, lo que Jesús vino a hacer. Y entonces vas a correr a sus brazos y como hizo Zaqueo, vas a dejar todo en con tal de que Él venga a tu vida y no solo a la tuya, sino a la vida de tu familia. Amén. Entonces a veces cuando el Señor nos está diciendo, ¿por qué no traes al altar aquellas cosas que te están robando el tiempo, que te están robando las fuerzas? La obra de Jesús es una obra que comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Y a veces es ahí simplemente donde hay que renunciar, donde hay que soltar la carga, porque está en el corazón. Lo exterior, el Señor lo comienza a acomodar. Yo puedo testificar de milagros, ¿no? Pero no antes de soltar las cosas, sino después. Quizás a veces necesitamos para, en vez de quedarnos estancados como esta iglesia que se estaba enredando en cosas sin ningún valor, necesitamos soltar aquellas cosas y decirle que sí. Al final le vamos a decir que sí o que no, como hizo el joven rico. Pero el vivir en un término medio es doloroso. A veces tenemos que poner y decirle, y no importa las capacidades que tengas, no importa que tú te sientas que tienes todo lo que necesitas para lo que Dios te llamó, porque yo no tenía nada de lo que necesitaba. Solamente un deseo en el corazón de cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero doy gracias a Jesús por lo que hizo en mi corazón. Doy gracias a Jesús hoy por el antes y el después que puedo haber desde que Él vino a mi vida. Porque si Él no estuviese conmigo, no podría estar aquí hoy diciéndote que Jesús tiene el poder de cambiar tu corazón. Él es el que valora la caña cascada y Él es el que enciende el papiro que humea. Entonces, yo te animo que si hoy tienes que dejar en el altar del Señor, puedas pasar aquí y decirle, Señor, yo había planificado, había hecho, había visto, yo no me siento capaz, no veo, no entiendo, no sé cómo llegar hasta el lugar donde me estás llamando, no sé de qué manera, pero hoy lo dejo.
Dejo mi vida en tus manos. Yo quiero vivir un evangelio con pasión. Qué lindo es poder vivir el evangelio que vivieron estos que están en la Biblia. Ese evangelio que vivió el apóstol Pablo con tanta pasión. Porque tenía ejercitada su vida en el servicio a Dios y él pudo ver lo sobrenatural de Dios mientras que caminó en esta tierra. Y a veces nosotros necesitamos ver lo sobrenatural de Dios, pero por no caminar junto al Señor no podemos verlo. Qué lindo sería vivir con esa pasión, poder alcanzar ese gozo que ellos tenían, de levantarse en cada situación y de saber por lo que vivían. Hay mucha gente que simplemente está y no sabe por lo que vive. Hay mucha gente que simplemente pasa el día a día y no sabe realmente por lo que está viviendo. Que no le cuesta mucho dejar aquellas cosas que quiere salvar por sí mismo. ¿Sabes? Por más que seas una persona esforzada, por más que seas una persona valiente, lo que Cristo puede hacer, tú no lo puedes hacer. Él puede hacer todo. Es el único que transforma corazones. Es el único que cambia vidas. Es el único que restaura las cañas quebradas. Nadie puede, solamente Jesús. Solo Él puede, solo Él puede. Él es el que puede encender un fuego apagado que está humeando. No necesitas vivir echando humo, necesitas arder. Necesitas arder en Dios, necesitas arder en Dios. Porque necesitamos para este tiempo el poder del Espíritu Santo para poder llevar a otros la salvación. Me gusta esa palabra, Dios de oportunidades. A veces nos cuesta creer que algunas cosas puedan cambiar. Pero Dios es el que trabaja. Dios levanta al que tú necesites, al Pablo o a un Bernabé. Pero Él va a poner a tu lado al que tú necesites si tú quieres que Dios trabaje con tu vida. Si tú quieres que Dios trabaje con tu vida, Él va a hacer algo glorioso de tu vida. No hay una sola palabra en la Biblia cuando nos habla de lo que Jesús vino a hacer que diga que Él vino a menospreciar a alguien. Que Él diga que Él vino a traer cautividad a alguien. Toda la palabra nos dice que Él hace cosas gloriosas en la vida de aquel que viene a Él. Así que no hay otra cosa más que algo glorioso para tu vida. La Biblia no nos habla de nada más que de cosas gloriosas que Jesús hace en la vida de la gente. Yo te animo a que hoy le digas, Señor, yo sé que me cuesta y te lo digo porque yo he tenido que pasar muchas veces por esto. Yo sé que no soy capaz, pero ¿sabes qué dice el Señor? No importa, yo completo lo que a ti te falta. Yo te llevo a la medida que tienes que tener para cumplir el propósito. No se trata de ti, sino se trata de Cristo en ti. Se trata de que renuncies a todo lo cual ha sido la base de tu vida y compres ese campo y tengas ese tesoro y sea tuyo. Para poder tenerlo de Dios, dice que tuvo que vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. ¿Sabes? Tuvo que renunciar a todo lo que tenía, pero cuando Dios vino, era el tesoro más grande que alguien podía imaginar. A veces no se trata de lo material, se trata de lo que está dentro del corazón. A veces tenemos que vender todo lo que tenemos para tener a Cristo en nuestras vidas.